Si te digo que Molière copiaba la comedia del arte, ¿cómo te quedas? Dallas Review Mini. Estos son 20 cosas sobre Molière. Yo soy Molière. Ella es Molière. No, Él. él. No conozco su sexualidad. Esa es la primera. La segunda. Molière era solo un seudónimo. Sí, en realidad me llamaba Jean-Baptiste Poquelin. Sí, es un nombre raro, a nadie le importa. La cosa más rara a que mí he me visto en gustaba, mi puta ¿vale? vida. A los 11 años entré en el Collège de Clermont. O sea, sé el actual liceo de Louis Legrand. No. Sí que es, ¿no? En 1642, tras la muerte de su madre, que ya se había muerto hace un montón de tiempo, me ha dicho, ¿no? Tampoco muerta tu madre. El hombre este de aquí sustituyó a su padre como telero. Era, ¿no? Era Tapicero. también lo mismo todo. Real, tapicero real. Vas a venirme aquí. Sí. Yo era real. De Luis XIII, además. Bueno, no conoce ni su tato. Sí, yo. Por lo que tengo entendido, tuviste una muy buena relación con la familia Berja, ¿no? Y sobre todo con Madeleine. Eso nadie lo sabe. Excepto Wikipedia. Wow, Wow. Me caen mal los médicos ignorantes que van de sabiondos. Desagradable. El hombre este de aquí era súper moroso. O sea, lo metieron en la cárcel y todo por no pagar las cosas que tenía que pagar. Me fui de París durante 5 años para seguir formándome como actor y cuando volví estaba protegido, porque soy un hombre, por el hermano del rey. Se fue de París porque no pagaba, O sea, Mentira, yo... formarse mis huevos. O sea, no pagaba y se tuvo que pirar porque le metían en la cárcel todo el rato. Muchos 5 años aquí de escuela y no sé qué, pero luego cuando tuviste que hacer la representación de mitad del rey, lo aburriste, todo el mundo aburrido ahí, madre mía, de hora. Sí, pero también le divertí con mi farsa, y eso es lo que cuenta. Pues además falacias por todas partes. O sea, No, perdona, lo pone en Wikipedia. ahí con lo de Wikipedia. Tu primera obra, sí, importante, fue Las preciosas películas y conseguiste caerle bien al rey. Porque empezaron a reír un poco, ¿sabes? Porque es súper aburrido. Pero esta sí, soy persona, súper o sea, graciosa. ¡Es horrible! Una de las cosas que más odio es la pedantería, pero la odio. Odio la pedantería, la odio. ¿He dicho que ya que la odio? Sí, La no, odio. Entre una cosa y otra terminé casándome con Armande Bejar, la hermana de Madeleine, que era un poco joven. Unos 20 años. ¿A quién le toca? A ti. Ah, me toca a mí. Sí, A ver, la de los devotos. los devotos y los beatos, o sea, los que creían en Dios como a religión, coño, es una religión que más da, que Sí, no es ya. una buena para... La gente se espera. Los devotos y los beatos consideraban a Molière un libertino y tenían la influencia que tenía sobre el rey, porque si el hombre este hace reír al rey, el rey le hará caso, y si el rey le hace caso, a lo mejor nos jode la vida a nosotros, y como es un poco... Sí. Y hablando de todo un poco, tu obra así que más te gustó, que más orgulloso estás. El burgués gentilhombre. ¿Una comedia ballet en 5 actos y en prosa? Sí. No es verdad. Además eras aquí un rompedor, un breaker aquí diciendo las normas a tomar por culo. Tú metías mujeres a actuar de mujeres, ¿eh? Sí. O sea, ya súper progre y todo, ¿eh? Sí, soy un hombre muy adelantado para mi época. Ah, yo no entiendo que te llamaran libertino. No, eso no tiene nada que ver. He dicho ya que te copiabas de la comedia del arte italiana, pero también se copiaba de los actores españoles. No. Solo me inspiraba. No es lo mismo. Y el Don Juan, No es lo mismo. Tirso de Molina. No es lo mismo. No. El verdadero fin de mis obras era liberar a los jóvenes. Eso es que la gente no entiende. Libertino. Eso dicen todos. Libertino. Me terminé separando de Armande. Normal, con lo patata que estabas. ¿Patata? ¡Tuberculosa!
¡El humor! Y al final, en 1673, se murió por la tuberculosis. O sea, yo he hecho la broma, pero es una cosa muy seria. La gente se muere de verdad. No mueras. Como yo hice 1673. Dato. Dato. Hashtag. Número 20, además. ¿Número 20 de qué? De Ah, es verdad, 20 con eso cosas concluyen sobre las mí. 20 cosas sobre Molière. Y bueno, amiguitos míos, espero que os haya gustado a todos, sobre todo a ti, Tony. Y como siempre, si aún no nos lo has puesto por algún motivo horrible de la vida, no olvides ponernos un 10, que se hace con un par de botones que tienes por aquí abajo, que son el 1 y el 0, lo puedes poner tranquilamente. O si no, mientras estés corrigiendo todos nuestros trabajos, se te cerrará la tapa del portátil encima de los dedos, te los aplastará para siempre y morirás, porque estas son las cosas horribles de la vida que pasan cuando no los apruebas. Adiós. Adiós.